Oigan, personas, pues estamos hoy de manteles largos. Me acompaña María Fernanda Zarzosa. Ella es neuropsicóloga. La verdad es que para mí es un placer sasasazo tenerla aquí en el canal. Es una persona que tiene muchísima riqueza para compartir en cuestión de conocimientos. Bienvenida, bienvenida, Muchas Fer. gracias, en serio. Hola, hola a todos. Qué emocionante estar aquí, en verdad. Muchas gracias que me invitaste, Anaya. Para que sepan con quién estoy hablando y no es cualquier persona, Fer es licenciada en educación preescolar, es licenciada en ciencias de la educación, tiene un diplomado en desarrollo cognitivo y emocional, tiene una maestría en neuropsicología y educación y en cuanto a su experiencia laboral, es directora y fundadora de Life Tools, que es un centro pedagógico, profesora de maestría, asesora en diseño curricular, consultora pedagógica y lo que más me interesa, que es lo que nos va a ayudar en este video, es que ella es terapeuta en acompañamiento en habilidades socioemocionales, funciones ejecutivas y habilidades organizacionales. Y el día de hoy pues tenemos como lo vieron en el título del video, es una palabra extraña. Y por ahí algún día escuché que ibas a hacer un podcast hablando de este tema. Me llamó mucho la atención, solamente me lo mencionaste que lo ibas a hacer, entonces de repente, la verdad es que esto fue casualidad, se me atravesó un artículo del The New York Times que fue creo que escrito en marzo del 2019, si no me equivoco, y hablaba acerca de esto, que qué es procrastinar. Y decía, aquí lo tengo por escrito, y decía como el título de este artículo, decía, procrastinar no es un asunto de holgazanería, sino de manejo de emociones. Y dije, ah, caray, ¿cómo? Yo pensaba que era por flojera o por, vamos a hablar de qué exactamente es esta palabra para decir por Ujú. qué pensaba yo que era flojera, pero me pareció un tema bastante interesante y que quizás pues nos ha pasado a todos o nos está pasando varias veces en la vida, ¿no? Entonces a veces no sabemos cómo manejarlo, no sabemos qué pasa. Así es que yo te pregunto, Fer, ¿qué es procrastinar? En un inicio, se creía que procrastinación, así como lo dices y como lo mencionaban en el artículo del New York Times, tenía que ver con habilidades organizacionales, con el manejo de agenda, con si tenía que ver o no con el ser perezoso, etcétera, etcétera. Y entonces lo menciono porque, así como lo mencionabas, ¿no?, en mi currículum, mucho de lo que yo hago es acompañar a personas para que sepan organizarse mejor, que sepan usar la agenda, que tengan como estos tips y hábitos saludables para tener, pues para que les vaya mejor, que sean más eficientes, etcétera, en la parte laboral, ¿no? Y Claro. entonces decías, claro, por supuesto, tiene todo que ver con esto. Yo con esta creencia, ¿no?, más en la parte organizacional y de funciones ejecutivas, que al rato empezaremos a hablar un poquito más de las funciones ejecutivas, pero resulta que efectivamente las últimas investigaciones nos dicen que procrastinar es esto, es posponer o retrasar las responsabilidades, ¿no? Y entonces en un inicio las investigaciones nacen porque lo ven en estudiantes universitarios. Dicen, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con los estudiantes universitarios? Que dejan todo al último, que traen unos niveles de estrés impresionante, que entregan las cosas al aventón o lo hacen en los últimos minutos y esto genera muchísimo estrés, ¿no? Y entonces las investigaciones empiezan y nos empezamos a dar cuenta que sí tiene que ver posiblemente con algo de habilidades organizacionales, pero tiene mucho más que ver con el manejo de emociones, en el sentido de qué, de que una persona que le cuesta trabajo voltearse a ver o darse cuenta que se siente incómodo con ciertas cosas, prefiere posponerlo o prefiere no verlo. Por lo tanto, deja de hacer las cosas que lo van a hacer sentir así. Y entonces, ¿cuál es esta rueda o este círculo vicioso de como no quiero darme cuenta que a lo mejor no soy tan bueno en estadística y estoy estudiando psicología, pero tengo que ver estadística, nos ha pasado, ¿no? Pues mejor todas mis tareas de estadística las dejo hasta el final porque como no me gusta sentirme incómodo, pues entonces lo postergo. Y entonces, pues, procrastinación es posponer, es postergar esta responsabilidad. Y lo malo es que si tú dejas que siga sucediendo, se vuelve un hábito o un mal hábito, ¿no? Para ti, ¿cuál sería exactamente como que cuál es la causa de procrastinar? O sea, Una mezcla entre
dificultades para el manejo del tiempo, sí, pero también manejo de a la tolerancia a situaciones que nos hagan sentir mal, es decir, que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, porque algunos investigadores nos han dicho que postergar se relaciona con las emociones y esto que les decía de sentirme incómodo, ¿no? Entonces preferimos hacer algo que nos da satisfacción inmediata a hacer algo que durante un tiempo me va a dar este sentimiento que yo no sé gestionar, ¿no? Que es frustración, inseguridad, ansiedad, aburrimiento, que empiezas a dudar de ti mismo. Y entonces, como no estoy dispuesto o no tengo las herramientas para voltearme a ver, para manejarlo, para darme cuenta que me está costando trabajo, entonces lo reemplazo con algo que mejor me va a hacer sentir bien. Por ejemplo, y lo que creo que hacemos todos es redes sociales, ¿no? Y entonces tengo que entregar tal cosa en el trabajo o tengo que hacer una llamada o tengo que hacer las cuentas o qué sé yo, o sea, mis responsabilidades, porque tiene que ver con las responsabilidades. Cuando postergas, también tiene que ver un poco como con los hobbies, ¿no? O con esto que tú sabes que te va a hacer sentir bien, es decir, pues tengo que ir a hacer ejercicio, ¿no? Esto es algo que a mí me hace sentir bien, pero como soy bien tronca, la verdad es que no sé, no me sale esto de la bailada en la clase del aeróbics y la zumba, pues entonces mejor déjame y veo un ratito un meme, me meto a ver las fotos de la comadre, ¿no? Y entonces es lo que pasa, que entonces empiezo a poner antes de lo que tengo que hacer las cosas que en ese momento me van a hacer sentir bien, porque lo otro en ese momento no, ¿te fijas? Y es como el diferenciar el deber con el querer un poco. ¿Y el miedo también tiene algo que ver ahí? El miedo por sí solo no, sino el miedo o la evitación de sentir cierta emoción. A lo que le tienes miedo es a ese sentimiento de derrota o ese sentimiento de inseguridad o a esta duda de ti mismo. Tiene que ver entonces con a lo mejor la pereza o tiene que ver a lo mejor con no querer hacer las cosas. Y entonces dije, más bien tiene que ver con rasgos de personalidad. Y nos hemos dado cuenta que cuando eres procrastinador es porque posiblemente eres muy perfeccionista. Y entonces, como eres perfeccionista y siempre te tienen que salir las cosas bien, si tú sabes que tienes la posibilidad de que no te salga tan bien porque conoces que te va a costar más trabajo o que no le sabes tanto, lo evitas. Claro. Y entonces no tiene que ver con ser perezoso, más bien tiene que ver con ser perfeccionista. Y entonces es la percepción también que le damos a estos dos rasgos de personalidad. ¿Te fijas? Pues prefiero ser perfeccionista que ser perezoso. Sí, bueno, pero al final lo que estamos viendo es, si no sabes manejar esta característica tuya, al final te puede pasar esto que es el dejar hasta el último las responsabilidades y las cosas que debes hacer. No importa a qué rasgos de personalidad pertenezca, sino que al final, la meta final no se lleva a cabo. Exacto, o sea, es lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? El alumno que entrega todo al final, el marido que deja todo al último, ¿sabes? O sea, vivimos con eso y entonces creo bien importante que en la medida en que entendamos un poquito el origen, ¿no? Que tiene que ver mucho más con la recompensa inmediata, sería uno. Otro, el identificar si me hace sentir bien o no y qué hago cuando algo me hace sentir bien o no. Y entonces, si conocemos eso de la otra persona, si es que queremos ayudarlo, o de uno mismo, si queremos mejorar, entonces va a ser mucho más fácil trabajar con este hábito crónico que llegamos a tener de dejar todo para el último. Oye, Fer, ¿y qué hacer? ¿Qué podemos hacer para dejar de procrastinar? Es un tema de conciencia emocional, de conocernos y en la medida en que nos conocemos y sabemos como cuáles son estas características de nuestras emociones o cuáles son las emociones que más vivimos o que más tenemos al momento de enfrentarnos a situaciones que no nos gustan, o sea, identificar la emoción de la duda, la frustración, el aburrimiento, de dónde vienen, por qué lo está generando, ¿no? Conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades para entonces decir, ok, yo soy una persona, y cuando hablo de conciencia y de identificar, va desde, y como lo enseñamos a los niños y también va con los adultos, los detonadores, es decir, o las sensaciones físicas que yo empiezo a tener cuando me enfrento a algo que no me gusta y que posiblemente entonces voy a posponer. Por ejemplo, a mí me pasa mes a mes, y eso que yo me considero una persona muy organizada,
pero como no me gusta y yo sé que me cuesta trabajo, cuando tengo que hacer la parte de los impuestos. Mes a mes tienes que bajar todo lo de las facturas, digo, aquí en México es así, ¿no? Que tienes que bajar la información de las facturas, sacar cuánto fue lo que gastaste y cuánto es lo que tienes que pagar de impuestos y quién sabe qué. Me choca, no lo soporto. Y entonces, ok, cuando viene, estamos a 28, yo ya empiezo a sentir como la taquicardita, empiezo a sentir como de que hasta como que me empiezo a poner de genio y entonces se me empiezo a poner más irascible con las personas, etcétera, y es, pues claro, pues es que viene fin de mes. Y claro, entonces, si yo ya sé que yo me pongo así, ok, perfecto, entonces me estoy sintiendo incómoda por esto, me estoy sintiendo frustrada porque nuevamente es fin de mes y es algo que a mí no me gusta. Sin embargo, lo tengo que hacer. Y entonces, ¿cuáles han sido las estrategias que yo he hecho? Es hacerlo, en vez de hacer, y a lo mejor me estoy adelantando para las estrategias, pero paso el tip porque a mí me pasa, esto es una bolotota enorme de nieve de que lo tengo que hacer al fin de mes todo, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si lo voy haciendo de cachito en cachito, de pedacito en pedacito, cada que hago un gasto y lo voy anotando? Y entonces, pues ahora la herramienta del celular es maravillosa porque entonces cada que yo hago una compra y que tengo la factura, me meto a mi Google Sheets, lo pongo, tiquititún, listo. Y al fin de mes, en vez de hacer 7,000, ojalá fueran 7,000, no es cierto, pero, ¿no? Pero en vez de hacer, no sé, unos cálculos acá enormes, pues ya nada más es revisar que sí esté todo lo que ya hice poquito a poquito. Y eso me baja. Entonces, ¿qué hacer para dejar de procrastinar? Conocerte, identificar las sensaciones físicas que te genera la incomodidad. Y entonces identifica qué es la incomodidad. ¿Es enojo? ¿Es frustración? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? Y luego, ¿miedo a qué? ¿No? Porque hace rato que me preguntabas del miedo, el miedo nos avisa. Entonces el miedo es bueno, en el sentido de que me está avisando que algo viene y que me tengo que preparar. Eso también se los decimos a los niños. Hay que conocer los sentimientos para saber para qué nos sirven. Entonces el miedo sería, pues, me está avisando que algo viene, ¿ok? ¿Qué viene? Bueno, de que me choca, que no voy a poder. Bueno, entonces, ok, no puedes. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer cuando no puedes? ¿Cuáles van a ser las estrategias? ¿Quiénes van a ser las personas? ¿Qué cosas vas a hacer para que cuando se te atore, no se te atore tanto? Y entonces tiene muchísimo que ver con conocerse. Y obviamente entonces es todo el tiempo estarse volteando a ver a uno mismo, ¿no? Es decir, ok, y entonces saber que no le vas a pelear al otro porque es fin de mes y viene lo de los impuestos. Entonces es como, es fin de mes, vienen los impuestos, ¿ahorita puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Bueno, pues entonces mejor me pongo a platicar con el marido y no le hago la pelea, ¿no? Y luego, por ejemplo, a mí esta semana me ha pasado, ahora que mencionas esta parte de que te tienes que conocer un poquito más, por lo general, planeo o planifico mi semana con horarios tiqui-tiqui, tiquitán, soy de agendita de así old school. De las mías. Papelito y la sticker y así, ¿no? Y bueno, se me enfermó el peque y ha estado en casa, entonces para mí empiezo a sentir como esta ansiedad y este estrés, pero digo, ya sé por qué es, porque no me va a salir las cosas como yo quiero, como las he tenido planeadas, y digo, bueno, pues no pasa nada, o sea, es como empezar también un poco a priorizar, a decir, bueno, pues no pasa nada si no voy a regresar, compramos un termómetro desde pistolita y lo he querido regresar lo compramos el fin de semana pasado y no he podido ir. Dije, bueno, no pasa nada, ya iré el sábado con mi marido, que me pueda apoyar con el niño, o sea, que lo que sea. Y hay cosas que no tienen tanta importancia como otras, ¿no? Entonces, para mí mi prioridad, pues es el niño, es, no sé, hacer de comer, es algunas cosas de la casa y bueno, lo que venga, pues voy viendo cómo lo voy cambiando, ¿no? Pero eso es a medida que he estado conociéndome y conociendo acerca de este tema y que no pasa nada, o sea, sí llega el momento en que te sientes un poco desbordado y frustrado, pero cuando caes en la cuenta dices, a ver, de todas maneras todo va a estar bien, hay que hacer lo primero que está como que lo más importante, priorizar y ser flexible, o sea, que no pasa nada con ser flexible, ¿no? Ahí te voy a dar dos, cuando te escuchaba, hice notas porque dos tips ahí. Una, efectivamente, como dices, es conocerse y entonces me encantó que dijeras la parte de la flexibilidad, es decir,
porque luego cuando somos como tan cuadrados de que la agenda, te lo digo porque me puedo relacionar con lo que estás diciendo, porque yo soy igual, soy de que de 9 a 9:15 hacer la llamada al fontanero de no sé qué, a las 9:25, a bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, o sea, está bien porque entonces te estableces la meta o la escribes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr en el día? Pero entonces tener esta capacidad y esta flexibilidad de moverlo como fichas de rompecabezas según la disponibilidad que se tiene, ¿no? Sí. Entonces, eso sería buenísimo, ¿no? Que es trabajar con, sí, ser organizado, poder anotar, por ejemplo, todos tus pendientes. Yo después cuando hago, igual después podemos hablar en otra ocasión de esto, cuando yo doy estas sesiones como de cómo manejar la agenda, hablo de esto, ¿no? De identificar las tareas, identificar los proyectos, priorizar, etcétera, ¿no? Pero esto ya nos estamos metiendo en otra cosa. Pero luego dijiste, no pasa nada. Te voy a dar un tip ahí. Cuando nosotros decimos no pasa nada, estamos negando lo que está pasando y no nos estamos validando la emoción. Entonces, decir no pasa nada no ayuda, porque sí está pasando. Es decir, te sientes un poco ansiosa porque no has ido a hacer algo que para ti era parte de las cosas que ibas a hacer esta semana. Entonces, más bien, en vez de decir no pasa nada, es identificar si lo que estás pensando te es funcional o no. Y entonces, eso que estás pensando y estás diciendo, es decir, a ver, ¿esto que estoy pensando me sirve? No, pues no me sirve, ok, entonces no es funcional, lo voy a convertir en funcional. Entonces, en vez de no validar lo que siento, es decir, sí lo valido, pero lo transformo. Por ejemplo, no he ido a regresar el termómetro. La vieja Anaí sería, no pasa nada, no es importante. Es, híjole, no he regresado el termómetro. Me estoy poniendo un poco ansiosa porque la verdad es que para mí era importante. Pero, y entonces siempre hay que poner, haz de cuenta, el pero te ayuda haz de cuenta, la estructura de esta manera de cambiar el pensamiento como lo dices es, primero identificas y validas lo que está sucediendo y lo dices como está. No he regresado el termómetro y eso me tiene un poco ansiosa. Esa es la realidad. No vas a decir que no pasa porque sí está pasando, ¿no? Entonces, tal. Pero, entonces el pero es el que te va a ayudar a accionar para pensar en una solución. Cuando tú piensas en una solución, tu nivel de estrés baja. Y entonces es, ok, no hay manera, pero en este momento no tengo el tiempo, lo voy a poner en mi lista de pendientes y cuando tenga el primer momento libre lo hago. Claro. Y se te bajó la ansiedad, ¿sabes? O sea, creo que lo haces de manera ya instintiva tú, porque aun cuando dices no pasa nada, tu segunda parte del pensamiento sí te ayuda a buscarle una solución. Pero aquí el tip sería es que sea así, es identificas, validas y luego buscas solución a eso. Y en el momento en que en tu cabeza ya tienes la solución, entonces tu nivel de estrés baja y ya no te sientes tan incómodo. Sí, exactamente eso fue lo que pasó cuando dije, a ver, voy en jueves, no he podido hacerlo porque han pasado 1000 cosas en esta semana, pues el sábado, o sea, exacto. El sábado que tengo ahí más tiempo libre, entonces digo, bueno, se acomoda así, ¿no? Y eso te baja. Y eso también bien importante con los niños. O sea, porque decir no pasa nada es no validar lo que está pasando. Claro. Por ejemplo, ya digo, me estoy en otra área, ¿no? Pero te caíste, o los mexicanos hacemos mucho eso, ¿no? Se cayó, ay, no pasa nada, párate. ¿Cómo que no pasa nada? Pues si pasó todo, se cayó y se pegó, ¿no? Ay, te caíste, te pegaste. A ver, ¿cómo te sientes? Y, o sea, y hay que quitar el no pasa nada de nuestro vocabulario porque ahí le estás, haz de cuenta, no hables, no llores, no esto, no lo otro. Pues imagínate, ahí la conciencia emocional y la regulación de emociones se las estamos así, no existe, bye. Yo creo que hasta casi es importante anotar en una listita como el nuevo vocabulario que tendríamos que tener ahora en la mente. Ay, sí. Oye, Fer, ¿y qué estrategias? Lo que todo el mundo quiere saber, dices, bueno, ya identifiqué todo esto, pero ¿cómo le hago? ¿Qué estrategias o tips nos puedes dar para no procrastinar? Primero, ya identificaste que pues sí hay situaciones o responsabilidades que te hacen sentir incómodo, ya entonces hiciste las paces con esa incomodidad, te propusiste darte la oportunidad de sentirlo y hacerlo de todas maneras, ¿no? Para entonces te tienes que poner primero, es como esta meta de, ok, me voy a dar la oportunidad de hacerlo y ver cómo me siento, porque ya lo he postergado tanto, ya he querido voltear al otro lado tanto
que ya ni siquiera sé, que a lo mejor ya nomás es una creencia de que no, es que yo soy bien mensa y no me sale, y como no te sale la oportunidad, capaz que no. Entonces, una es aventarse a hacerlo, ¿no? Otra, lo que les decía hace rato, lo de los impuestos, ponerse metas alcanzables. Es decir, si tú ya sabes que la responsabilidad, el proyecto es enorme o lo que tienes que hacer consta de muchos pasos, entonces haz una meta que sea, ok, este es el gran proyecto, este es lo que voy a llegar al final, así se llama la meta, pero primero kilómetro 5, kilómetro 10, kilómetro 15, kilómetro 20. Divide la tarea. Ponte tiempos de entrega, es decir, si ya dividí el proyectón en kilómetros ¿no? o en cachitos de entregas, etcétera, digo, esto se puede aplicar a todo, entonces es la primera entreguita, este pedacito, lo voy a tener en este timeline, en este rango de tiempo. Entonces no lo voy a poner el viernes a las 9:15, porque si el viernes a las 9:15 mi hijo se enferma, me voy a sentir súper frustrado. Entonces lo voy a tener para entre lunes y martes. Y entonces así te estás dando una ventanita para que juegues con tus fichas estas del rompecabezas y entonces digas, bueno, pues no importa, como dije que es lunes o martes, entonces si se me enferma, si se me poncha la llanta, no importa porque aquí está la ficha que voy a acomodar cuando tenga el momento. Importante también, lo que decías tú, como priorizar las responsabilidades y qué es lo que te va a dar la pauta para priorizar, y esto me encanta platicarlo con las personas con las que trabajo, es identificar los sombreros que llevas puestos. ¿Qué es esto de los sombreros que llevas puestos? Los roles en tu vida. Es decir, ¿cuáles son los sombreros? Pues el sombrero de mamá, el sombrero de ejecutiva moderna de no sé qué, el sombrero de esposa y el sombrero de amiga. Ok, va, perfecto. O sea, búscale el balance a todos tus sombreros, eso sería como lo primero. Entonces, después de que tienes identificados los sombreros o los roles en tu vida, entonces, ¿cuáles tienen más importancia según lo que afecta a las demás personas y a mí, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, los timelines y las prioridades te las da el trabajo, posiblemente, tu jefe, el acuerdo, el contrato, ¿no? Pero, ¿qué pasa también? Postergamos a lo mejor estas prácticas de salud mental porque creemos que no es importante. Y entonces irte a echar unas cervezas con tus amigas o a hacer ejercicio no es tan importante y lo postergas pensando que primero va lo otro. Y entonces ahí sí creo bien importante que cuando identificas tus sombreros y las prioridades que tienen en tu vida que tendrían que tener un balance, entonces sí te vas a dar el tiempo de hacerlo, ¿no? Porque claro, al final le estás dando algo a tu estabilidad emocional y a tu salud mental, que es súper, súper importante. Sí. Otra sería evitar distractores y alejarlos. Vuelvo a lo de las redes sociales y me pongo a mí de ejemplo, lo postergo y cuando estoy procrastinando, yo ya sé que es cuando estoy viendo Instagram los chistes. O sea, ya me conozco perfecto, ¿no? Y entonces, evitarlos. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo en aquel podcast de que yo, por ejemplo, yo ya borré Facebook de mi teléfono, pero pues muy inteligente lo reemplacé con Instagram. Y entonces, como yo ya sé que ese es mi talón de Aquiles, cuando lo estoy haciendo, me doy cuenta, porque ya lo pensé, ¿no? O sea, ya a mí misma me dijo a mí misma, los memes es lo que te distrae. Entonces, cuando lo estoy haciendo, digo, ok, me estoy distrayendo. Ok, ¿qué hago? Se puede porque estoy en mi momento de distracción. O, no, esto no. Y entonces, en ese momento, mi otra yo me dice, ok, déjalo y nos vamos a la responsabilidad, ¿te digas? Pero identifica cuáles son tus distractores. Yo lo tengo muy claro. Pero ¿cuáles son nosotros? Hablarle por teléfono, ponerte a limpiar, regar las plantas, o sea, identifícalo y se vale tenerlos porque son sanos, sí, pero no en este tema de crónico. O sea, es de que lo sigo haciendo y vuelvo a la recompensa instantánea. A mí el meme me da recompensa instantánea porque en ese momento me pongo feliz y me río. El estar haciendo un trabajo 2 horas, en ese momento no voy a tener durante 2 horas una recompensa instantánea. Y entonces yo quiero la recompensa instantánea, pero yo sé que si después de 2 horas termino, la recompensa va a ser mayor a la que tendría si veo memes. Claro, se me vino a la cabeza mi vida. Yo soy una persona de repente muy distraída y muy olvidadiza. Tú me conoces. Sí, sí. Aunque organizo mi día a día lo organizo, o a veces lo planifico por semana y un día antes también planifico por día las cosas que tengo que hacer. Eso está padrísimo. Pero porque son las estrategias que yo he encontrado para mí que me sirven, porque si no, mi vida se hace un caos, ¿no? Hay veces que sí tengo organizadas cosas, pero de repente se me vienen a la mente otras que digo, híjole, no tenía
se me vino a la mente esto que tenía que hacer, que me puedo tardar 1 minuto, no está dentro de, pero si no lo hago en este momento, sé que no lo voy a hacer después y no tengo dónde apuntarlo, no tengo mi celular cerca o no tengo mi agenda cerca como para decir que no se te olvide hacer esto. O sea, ¿eso se vale? Eso sería... Se súper vale. De hecho, en las pláticas, talleres, etcétera, y los libros y videos que veas, se habla de eso, haz de cuenta, de cómo manejar la agenda y demás, es priorizar, ¿no? Identificar qué es importante y urgente, qué es importante pero no urgente. Y entonces, cuando estás pensando en hacer tu listita de cosas que tienes que hacer, y la regla es, si lo puedes hacer en menos de 5 minutos, hazlo de una vez y ni siquiera lo escribas. Exacto. Mientras sea Buenísimo. una actividad rápida, claro, vale, ¿no? clarísimo. Te vale interrumpir la actividad que estás haciendo, porque a veces mi marido me pregunta, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo esto si estabas haciendo esto? Y a veces le digo, es que si no lo hago ahorita, se me va a olvidar, me conozco. Y hay veces que lo hago y que me dice, pero él me dice, pero ahorita no es importante. Le digo, tienes razón. Sí. Ahí lo que tenemos que hacer es empezar a tunear el filtro. Es decir, este filtro que estoy utilizando para ver si lo puedo hacer en 5 minutos es real, y este filtro que estoy utilizando para identificar qué es urgente e importante también lo es, porque luego pasa, te digo porque tengo algunos pacientes que dicen, es que esto es urgente e importantísimo, y entonces ya, a ver, entonces ya empiezo a cuestionar y a hacer preguntas. ¿No era tan urgente? No, pues no es urgente, porque otra cosa bien importante es que la urgencia del otro no dicte tu urgencia. Okay. Porque entonces, por ejemplo, el cliente, me urge que me pases, que bla, bla, bla. O sea, bueno, pues le urge al cliente, pero realmente es una cosa que si no se lo pasas ahorita se va a morir, no. Ok, si no se lo pasas ahorita, no. Entonces empieza a cuestionar, ok, para esta persona es urgente. Sin embargo, en el mundo de las responsabilidades y tareas que se tienen que hacer, cae dentro de lo importante, por supuesto, pero no es urgente, porque primero urgente es esto. Y entonces, pero es que, again, ¿no? Otra vez hay que conocerse. Y entonces, en la medida en que te conoces, vas viendo y vas tuneando tus filtros. Entonces, después dices, ¡pum! Esta va en la caja importante y urgente, esta va en la importante y no urgente. Entonces ya se te baja la ansiedad y el estrés muchísimo. Y aquí entraría también la resiliencia, cómo reaccionas ante ciertas situaciones. O sea, sí, en el sentido de si son cosas que no estás manejando bien o que te causan frustración, etcétera, y logras salir adelante a pesar de eso, sí, ¿no? Bueno, porque al final la resiliencia es esto, ¿no? O sea, es identificar, es más bien, es salir adelante aún con cuando todo lo que está a tu alrededor no es tan óptimo para que salgas adelante y puedas, ¿no? Superarlo, sí. ¿Cómo se le dice a una persona que procrastina? Yo pensaría mil palabras, unas hasta feas, ¿no? Huevón. A ver, dímelas, porque en realidad, o sea, la investigación, yo te platicaba hace rato, yo leo mucho en investigaciones en inglés, ¿no? Y en inglés, o sea, es procrastination, pero procrastinators o procrastinadores no se usa tanto. No sé si tú... Creo que las palabras que tú piensas tienen que ver con palabras que puedan describir este tipo de comportamientos. ¿A cuáles pensarías tú? No, yo antes de saber del tema, o sea, más o menos estaba adentrándome a todo esto que es postergar y que no sé qué. Antes de saber que más bien las emociones eran lo que influía más en esto, yo decía, pues es porque eres flojo, ¿no? O sea, porque no lo puedes hacer. Porque digo, esa palabra tan fuerte que tenemos nosotros los mexicanos, pues es por huevón. O sea, lo dejas. Exacto, sí. Y esa es la falsa creencia, ¿te fijas? Y entonces, cuando entendemos el origen, somos hasta más empáticos con las personas que son procrastinadoras o que procrastinan, porque entonces es, híjole, posiblemente mi colega, mi marido, mi amigo, está teniendo dificultades en regular y gestionar sus emociones. Sí. Y en lo que lo hace sentir incómodo, no. Y luego si te pones a pensar y a pensar en esa persona o en uno mismo, ya puede ser hasta más empático decir, es que no es que sea flojo, es que más bien le cuesta trabajo todo esto de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Y entonces también ver lo de los rasgos de personalidad, más bien, ¿no? O sea, es decir, ¿qué rasgos de personalidad pueden tener estas personas que llegan a procrastinar, ¿no? El perfeccionismo o falta conciencia emocional o a lo mejor una autoestima baja, te digas, entonces más bien eso. Y luego también otra cosa bien importante, que esto tiene que ver como ya más con la parte socioemocional y la psicología.
al final no somos lo que hacemos. Porque entonces si procrastino, ¿voy a ser procrastinador? Si barro, ¿voy a ser barredor? Pues no somos lo que hacemos. Son cosas que hacemos y el cúmulo de cosas que hacemos construyen parte de mi personalidad, pero eso también es bien importante. O sea, si yo grito, entonces soy gritón, pues no, nada más grito. Entonces creo también eso, ¿no? O sea, que no nos llamemos por lo que hacemos. Oye, Fer, ¿y cómo podemos priorizar para no procrastinar? Fíjate, como lo hablábamos hace rato, ¿no? De los sombreros o de estas cajas según nuestros roles, ¿no? Y entonces cuando tú identificas los roles en tu vida y vas viendo las responsabilidades, entonces empiezas a identificar de todas estas responsabilidades cuáles son las que se te dan más fácil y cuáles son las que te cuestan más trabajo. Y entonces así puedes como averiguar y adelantarte un poco, como visualizar, uno, qué es lo que puedo llegar a sentir cuando no me sale algo en específico y qué es lo que puedo llegar a hacer cuando me llega esta bola que no esperaba mientras estoy haciendo las cosas. O sea, esta habilidad de visualizar es una habilidad, de hecho, de esas habilidades superiores de pensamiento que se entrenan, ¿no? Y que podemos hacer y tenemos la facilidad de, como adultos, poder hacerlo a lo mejor o no, porque nunca se nos entrenó a hacerlo. Y entonces sí es bien importante, así como en pensar en los escenarios, ¿no? De cuenta, si pasa esto, entonces posiblemente puedo hacer esto. Si pasa esto, posiblemente puedo hacer eso. Para que entonces cuando te llegue y lo estés haciendo, tú ya habías pensado desde antes que, a ver, a lo mejor me iba a sentir así. O a lo mejor, pues me iba a costar un poco de trabajo, pero como ya lo pensé, entonces ya sé cómo. Entonces le puedo dar por acá o por acá. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo priorizar? Pues sería esto, ¿no? De todas estas responsabilidades que tengo, ¿cuál es la que me cuesta más trabajo? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces haces como el cruce de cómo le voy a hacer, cuál es la que me cuesta más trabajo y cuál sería la que según mi rol tendría que ir primero, ¿no? Ok. Y esto creo que va como muy de la mano en cómo hacerlo con los niños, porque yo hablaba, ¿no? De estas habilidades superiores de pensamiento y que como adultos deberíamos de tenerlas, pues porque aparte por este tema neurofisiológico, ya nuestros lóbulos frontales, que son los encargados de planear, organizar, inhibir, atender, etcétera, estos ya están completamente desarrollados y maduros. Entonces, en los niños tendríamos que empezar a entrenarlos. Y luego vemos adultos que nunca los entrenaron y que ya los tienen fisiológicamente, pero no los usan, ¿no? Y entonces con los niños es empezar a hacer esto de empezar a hacer las visualizaciones, empezar a dividir la tarea. Y muchas veces también modelar, ¿no? O sea, con el ejemplo, cómo actúas, cómo hablas, qué palabras utilizas, incluso tu expresión corporal, porque a lo mejor tú puedes decir, es que no, mijito, yo te quiero tanto. O sea, la expresión de tu cara es totalmente estrés. Sí, Y le estás sí, diciendo otras palabras que no concuerdan nada con lo que tú quieres enseñarle al niño. Sí, eso que dices de modelar y modelar desde también el propio proceso personal, ¿no? Es decir, hoy en este momento estoy súper frustrada porque me cerraron el súper y era el único momento que podía ir. Y entonces volteas con el hijo y, ay, estoy súper frustrada. ¿Cómo se te ocurre que puedo solucionar esto? ¿No? Entonces empiezas a ser parte, o sea, no todo el tiempo es con el niño o la niña, sino también contigo mismo. Y entonces ay, se me ocurre entonces que sí. Y entonces hacemos de la validación, ¿no? La fórmula que te decía de convertir los pensamientos en pensamientos funcionales, ¿no? Y entonces sí, estoy súper frustrada porque me cerraron el súper, pero en este momento no puedo hacer nada. Posiblemente mañana en el transcurso del día puedo organizarme para ir. Claro. Perfecto. Y ya se lo modelaste al niño también, ¿no? Oye, Feri, ya vamos adentrándonos al género. ¿Esto de la procrastinación afecta más a los hombres, a las mujeres o por edades? Más que hombres o mujeres, los estudios nos han demostrado o han reportado que tiene que ver más con valores. Es decir, ¿qué se valora más? Entonces puede ser un hombre o una mujer, pero ¿qué valoro más? Hablando en adultos, porque ahorita me voy a ir a edades y, por ejemplo, sí existe una edad en la etapa de desarrollo que son los adolescentes, que ahí como que se combinan varias cosas, ¿no? Pero a ver, hablando de qué es lo que valoras más, es las personas que valoran la satisfacción personal
más que otras y que o las que valoran más la ética, el trabajo, etcétera. Entonces si yo valoro más la satisfacción personal instantánea, si yo valoro más pues, ¿qué me importan los demás? Yo soy yo, siempre yo, ¿no? Estos posiblemente son los que pueden procrastinar más porque no le ven el valor al trabajo, al completar las cosas, al que a lo mejor ahorita en este momento no voy a estarme sintiendo bien, pero o no tan bien como, o sea, como los Forever Young y que entonces ahorita lo importante es yo estar súper bien, o sea, se vale, sí, pero si tú le das mucho más valor a eso que a lo que se necesita hacer para que después estés mejor, entonces eso sería como lo que diferenciaría al tipo de persona más que al género. Pero, y luego también creo que lo hablé un poquito, es esto de el deber antes del querer. ¿Quién valora más lo que debes de hacer antes que lo que quieres hacer? Y entonces, a ver, obviamente primero, y está súper bien esto, es que o sea, las personas que ven por sí mismos, que hacen las cosas para tener esta estabilidad emocional, etcétera, etcétera. Pero hay que encontrar un balance entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Y es esta parte de cómo encontrar el balance. Entonces, claro, más bien es lo que se valora más que el género. Pero luego hablando de edades, por ejemplo, los adolescentes, por su etapa de desarrollo, sí tienden a procrastinar más. Y esta es porque se resisten a la autoridad. Y eso es parte de las características de un adolescente, ¿no? O sea, un adolescente, pues porque es adolescente y está en esta etapa de desarrollo pues no oí, porque tú me dijiste. Y entonces no tiene que ver con que él no quiera o no se organice o esté evitando sentirse mal. No, es porque le toca en su etapa de desarrollo socioemocional y hasta cognitivo, pues no quiero, porque tú me estás diciendo y no lo voy a hacer. Y no es o sea, te fijas, y entonces es un poco trabajar con ellos, con identificar entonces qué es lo que se debe o que pueden hacer y que entonces empiezan a dar cuenta que tiene que ver con lo que ellos quieren hacer y no con lo que los papás, o sea, como para entonces empezar a meter esta parte de la motivación. Me pasó hace poco de una mamá que me buscó y de un adolescente, y es que está cero motivado y entonces no hace las tareas y le va súper mal y ya no sabemos qué hacer y le compramos agendas y eso qué. Le dije, muy bien, platicó con él. Le dije, pero primero tienes que hablar tú con él para que entonces se dé cuenta que la necesidad es de él y no tuya. Porque si él la ve como necesidad tuya, mamá, no va a venir. O si viene, va a venir de jeta, o sea, enojado, y no va para nada a servir esto. Entonces si sabemos la etapa de desarrollo, ¿no? Los adolescentes se van a querer revelar, pues porque es la etapa, ¿no? Y entonces es trabajar en este tema de que se den cuenta ellos que esto es una necesidad propia y no del otro, para que entonces puedan ir enganchándose, ¿no? Claro. Y por ejemplo, esta parte de la procrastinación, que en la pregunta anterior estábamos hablando de adolescentes, ¿se puede empezar a trabajar con niños? O sea, ¿se puede irlos ayudando para que cuando lleguen a esta etapa quizás sea menos fuerte? Creo que lo que podemos hacer con niños, si te fijas, no hay niños procrastinadores. O sea, es decir, hay niños que a lo mejor no tienen buenos hábitos, pero no significa que los están postergando porque no quieren. O sea, es un poco como, ok, mi mamá lava los platos, te toca lavar los platos, lava los platos. O sea, no le podemos decir que procrastinan, sino que más bien están en esta etapa de desarrollo en la que se están identificando la satisfacción inmediata, ¿no? Y entonces pues es que ahorita estoy en el videojuego y entonces ahorita me está gustando más esto que eso. Y entonces aquí más bien es de formarle los hábitos. Es decir, entonces hacer lo mismo de adelantarse. Ok, estás en el videojuego, en 5 minutos va a tocar lavar los platos. ¿Quieres que te siga recordando cada minuto o ya te digo mejor ya que haya terminado los 5 minutos? O sea, en esto, si te fijas, aquí estás en esta etapa de formación. Como todavía están tan chiquitos, no se puede hablar de un hábito, no se puede decir que entonces ya
ellos ya lo hacen todo el tiempo y es recurrente. Estos están probando, los niños están probando de que a ver qué tanto, y entonces, ¿qué haces como mamá? Pues eso, ser este modelo de lo que se necesita hacer, de cuáles son las responsabilidades, pero entonces si le está costando un trabajo y siempre elige lo que le está dando satisfacción inicial, entonces hay que ayudarle para que entonces pueda postergarlo un poquito, esa satisfacción inicial, no la responsabilidad, ¿no? Entonces, a ver, primero vámonos a la lavada de los trastes, pues la lavada de los cacharros, pero sabes, o sea, al final es, con los niños entonces es, ¿qué trabajar? Es alfabetización emocional, súper mega importante, que ¿qué es esto? Es ponerle nombre a las emociones, identificar sensaciones corporales, porque como hablábamos antes, ¿no? O sea, es así como adulto que tengo que identificar la sensación que me genera lo que no me gusta hacer, pues como niño, ya de adulto ya lo identificas a lo mejor más fácilmente, como niño no, y entonces nomás están a decir mal, bien, no, sí. Y entonces es abrirles el abanico de que no nomás hay negro y blanco, sino que hay todo un tono de grises, ¿no? O sea, sí, todo el abanico de posibilidades de las emociones y de las sensaciones corporales, ¿no? Eso sería como la alfabetización emocional. ¿Cómo darles herramientas a los niños para no procrastinar? También este tema de trabajar en el desarrollo de funciones ejecutivas, que creo que lo mencionamos al inicio. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son estas funciones de las cuales están encargadas el lóbulo frontal, que son de gestión. Yo les llamo, y cuando lo digo en mis clases, les digo que es como la torre de control del aeropuerto, que es que entonces el que está gestionando todo lo que está llegando a mí. Es decir, y no solo lo que está llegando, sino lo que tiene que salir. Entonces tengo que planear, organizar, inhibir, viene, usted espérese poquito, usted sale a las 10 de la noche, usted a las 9 de la mañana, me faltó la azafata, le cambio, le pongo. Te fijas, el lóbulo frontal, las funciones ejecutivas son estas que me ayudan al final a manejar todo. Y entonces, ¿cómo trabajar funciones ejecutivas con los niños? Modelando y entonces haciendo estas preguntas para que ellos empiecen a generar posibilidades y alternativas y planes y demás. Entonces, a ver, tenemos que ir a las 4 de la tarde con tus titos, pero antes tenemos que ir al súper. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacerlo? Ah, bueno, pues entonces, y pues que los niños empiezan a dar ideas, ¿no? O es, ni siquiera es, tenemos que ir al súper y tenemos que ir con los titos, pero nomás tenemos 2 horas, ¿qué hacemos? Ah, pues volamos. Ah, bueno, pero es que como no podemos volar, entonces, ¿qué te fijas? Entonces, empiezas a hacer estas preguntas para que los niños empiecen a generar alternativas y planes y luego que empiecen a ver que se van concretando. Entonces, cuando son estos planes maravillosos y así, bueno, hay que empezarlos como a aterrizar para que entonces esta torrecita de control se vaya formando de una mejor manera, ¿no? Claro. Otra cosa de herramienta, el deber antes del querer, y que es como tan simple, por ejemplo, en los talleres, yo trabajamos con niños, ¿no? En mi centro, en el Centro Pedagógico en Life Tools, y les contamos una historia, 2 niños que van en el salón y que entonces los 2 se llaman igual, y entonces pues resulta que cuando les ponen a hacer el trabajo personal, el primero, Juan 1, elige primero jugar con el amigo, sacar el libro, tardarse, jajaja, jijiji, y el otro se pone luego, tin, tin, tun, tun, y hace su trabajito. Suena la alarma para salir al recreo y el Juan 2, el que hizo todo primero, sale a agarrar la pelota, se pone a jugar con sus amigos, se le pasa increíble. Juan 1 no, y entonces tuvo que quedar en el salón a terminar. Cuando por fin termina, sale al recreo y le toca estar formado para poder jugar al fútbol porque entonces no terminó lo que debía de hacer para poder hacer lo que quería hacer. Uh-huh. Entonces es como muchas veces pensamos que el querer es más importante, entonces ¿qué me importa? Pues al cabo, porque los niños todavía no tienen esta capacidad y esta habilidad que se las tenemos que desarrollar de visualizar. Es decir, si lo hago ahorita, no me estoy dando cuenta lo que dejo de hacer después. Y entonces es un poco hacer esto con los niños. Es, ok, esa es tu decisión en este momento. Ya pensaste qué es lo que va a pasar, sí, tal. Y entonces es empezar a hablar con los niños de los escenarios. Si haces esto, ¿qué pasa? Si haces lo otro, ¿qué pasa? ¿Te fijas? Esto de la visualización, que son habilidades de pensamiento superior, que son la que poco a poco empezaremos a desarrollar en los niños a través de modelaje, las pláticas, etcétera. Y esa capacidad también de decisión y de asumir su responsabilidad, ¿no? O sea, tú escogiste jugar ahorita, digo, claro, en una edad que lo entiendan un poco, uh-huh. Tú escogiste jugar ahora mismo, bueno, pues ahora toca que termines tu trabajo y ya si te sobra tiempo, pues qué padre, ¿no? Uh-huh. Que también uh-huh. puedas seguir jugando. Poco a poco le van viendo el valor, por eso lo de los valores, ¿qué valoras? Uh-huh. Le van viendo el valor a, primero,
encargarme de mis responsabilidades porque me conviene. O sea, es bueno para mí, no para el otro, ni para mi mamá, ni para mi maestra, porque yo quiero salir al recreo a jugar fútbol. Entonces, pues, o sea, ok, valoro el deber hacer las cosas, ¿no? Claro. A ver, entonces ahora, ¿cómo enseñar a los niños a no procrastinar? Por ejemplo, ¿cómo le haría yo con mi niño de 2 años y medio? Ajá, a ver, por ejemplo, ¿cómo se te ocurre? Para empezar, bueno, ya vimos que los niños no es que estén procrastinando, sino que están descubriendo sus posibilidades y entonces están descubriendo que se siente más bonito jugar con mis juguetes ahorita que ir con la mamá a poner el plato donde va, por ejemplo, ¿no? Estoy descubriendo hasta dónde. Eso tiene también que ver como con su etapa de desarrollo. Entonces, con un niñito de esa edad, pues no es que les enseñes, déjame educo a mi hijo a no procrastinar, pues más bien es cómo estoy formando hábitos saludables en la vida de mi hijo, hábitos que le van a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Cómo le harías tú? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos estamos creándole muchos hábitos y el niño ya lo sabe qué hacer. Entonces es más fácil para él identificar, como decir, es que si no lo hago ahorita, no me van a dejar hacer lo que sigue, ¿sabes? Eso está increíble. Y lo he notado, por ejemplo, a veces, pues ya ves que a los niños pequeñitos les encanta sacar juguetes y todo, entonces sí lo dejo sacar todos sus trenes junto con sus pistas, pero al rato quiere sacar otra cosa que no tiene nada que ver, los puzzles, los rompecabezas, entonces le digo, pero si quieres jugar ya con puzzles, entonces tienes que guardar todos estos trains y todo lo que tenemos aquí. Y a veces me dice, no, bueno, entonces le digo, bueno, tómate tu tiempo, pero no puedes sacar ningún puzzle. Entonces, a ver, porque ahorita está en la edad del ¡no! Claro, es la primera adolescencia, ¿no? Pero fíjate, lo que estás diciendo está padrísimo, pero por ejemplo, otra cosa que se puede hacer, hablando de visualización, para formarle esto de la función ejecutiva, es, ok, estamos con los trenes, muy bien, y vas a sacar los puzzles. ¿Qué va a pasar cuando yo sea momento de limpiar? ¿Qué crees que pase? Y entonces va a ser, pues limpio. Ok, ¿y cuánto vas a limpiar? Más o menos si limpiaras solamente esto. Claro. No, pues más, ok, ¿sabes? Entonces te le adelantas porque el niño eso no lo está viendo, él está ahorita en el presente. Entonces, ¿quieres sacar? No, ok, entonces empiézale a que él vea qué pasaría, y entonces ya cuando pase, porque va a pasar, ¿te acuerdas que hablamos que no sé qué, no sé qué? Sí. Y que dijimos que sí, ok, bueno, pues entonces ahora hay más cosas que limpiar y nos vamos a tardar más tiempo, pues, ¿sabes? Entonces así empiezas para que él mismo, esto de visualizar, o sea, es como think ahead, sí, pues es como adelantarse. Lo increíble es que no va a sacar otras cosas, se queda así recargado en el sofá y no sé si, me encantaría saber qué está pasando en su mente, ¿no? Pero se queda como si estuviera realmente pensando, analizando qué va a pasar. Yo no sé si eso está realmente pasando, pero al final se pone a recoger, ¿no? Entonces le digo, wow, sí, Iván, yo te ayudo, porque aparte a veces de repente decíamos, ¿no? O mi marido, ¿me ayudas a recoger? Y le digo, no, te ayudo a recoger. Te ayudo. Buenísimo, buenísimo. Ya al final, pues sabe que tiene que hacer eso, sabe que cuando termina de cenar tiene que llevar su plato a la cocina, porque si no, después no, si no llevas tu plato a la cocina, pues entonces no vemos, siempre tenemos un ratito de tele en familia, un ratito antes de que se vaya a dormir. Entonces le decimos, pues si no llevas el plato a la cocina, pues entonces no podemos pasar a ver la tele. ¿Qué va a pasar si no ves tele? ¿Ya nos vamos a dormir? No, momil, no, dice. Y entonces va y lo deja, porque dice, pues si no pasa esto, pues entonces esa es lo que sigue o la consecuencia que puede pasar, ¿no? Buenísimo. Es que creo que sí, te digo, las mamás ya lo hacen de manera intuitiva y luego ya cuando te empiezas a cuestionar o analizar lo que hiciste, dices, pues sí, o sea, ya lo están logrando, o sea, ustedes dos como papás, porque empiezas a ver estos pequeños cambiecitos en los hábitos. Entonces, ¿cómo enseñar a los niños a no procrastinar? Más bien sería cómo formar hábitos que me van a ayudar a ser una persona que logra sus metas y que cumple con sus responsabilidades. Y al final tiene muchísimo que ver con
estas habilidades de pensamiento y esta inteligencia emocional, ¿te fijas? Entonces es a través de la validación de las emociones, del nombrar las emociones, de hacer todas estas preguntas que me ayuden entonces a darme cuenta si las decisiones que estoy tomando son las necesarias para el momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo mejor en esta edad temprana es la formación de hábitos. De hábitos. Y hacerlos visualizar qué pasaría, ¿no? Para que empiecen a encontrar soluciones. Eso es Tal cual, exactamente. Y también lo de la parte de la inteligencia emocional. O sea, creo que eso de la alfabetización emocional va desde los chiquitines, ¿no? Porque después a lo mejor va a ser un niño que, no sé, 6 años y es, mamá, es que no quiero ir al colegio porque me siento mal cuando no logro hacer las sumas y por eso prefiero quedarme en la casa. El niño no te va a decir eso, te va a decir, tengo temperatura, no quiero ir, ¿te fijas? Y entonces, si el niño te llega a decir eso, tú ya sabes qué hacer. Entonces, lo empiezas a ayudar a, ok, entiendo cómo podemos a encontrar una solución, y le estás enseñando entonces que se valida la emoción, se identificas por qué es lo que te está generando esa emoción de duda y de frustración o de miedo, y luego cómo le vamos a hacer para que le encontremos una solución y no huyas del problema, y que entonces si no se hace, después se hace el hábito de postergarlo. ¿Sí te fijas? Con los niños no es postergación tanto, es a lo mejor como evitación o recompensas inmediatas, etcétera. Entonces, la idea es esa, que el niño identifique cómo se siente, qué es lo que lo está haciendo sentir así, y entonces cómo le vamos a hacer para encontrar una solución y afrontarlo, ¿no? Porque entonces un niño que logra hacer eso va a ser un adulto que aun cuando le cueste 1000 trabajo lo de los impuestos, pues le va a entrar y lo va a hacer y no lo va a dejar hasta el fin de mes. Claro. Y entonces te fijas en su cabecita, como tú decías, y eso me encanta porque a mí también me encantaría tener electrodos aquí todo el tiempo, así como para ver qué está pasando. Es, no quiero ir porque, y a lo mejor él ni siquiera identifica, muchas veces ni siquiera no es porque no te quieran decir, es porque no saben que tienen miedo o tienen tristeza o se sienten incómodos físicamente porque el salón no hay ventanas. ¿Sí me entiendes? Esas cosas no las pueden decir porque no, si no tienen el vocabulario, si no los enseñamos a cuestionarse, a identificar, etcétera, pues no nos lo van a saber compartir. Que después también, por ejemplo, con los niños podemos usar muchos como marcos de referencia, es decir, como frases ya prehechas, ¿no? Que los niños pueden utilizar, ¿no? Eso es súper importante y eso se entrena también, ¿no? Para trabajar como conciencia emocional y el comunicar, empiezas haciendo y después lo podemos como seguir platicando, ¿no? Pero cómo enseñarles a los niños a través de estas frases ya preexistentes que se memorizan y después entonces ellos las van modificando para que entonces puedan expresar, ¿no? ¿Cómo detectar que estoy procrastinando, Fer? Creo que tiene que ver nuevamente conciencia emocional. Digo, conciencia, en este caso sería conciencia corporal primero, porque sería es identificar este rush. Si tú ya sientes que traes el rush del nervio o el estrés, sí, o la euforia que se siente de manera pasajera al hacer las cosas a último minuto y ya te gustó, ya sabes cómo se siente. ¿Sabes? Porque esa conexión ya se hizo, hablando como en esta parte neurofisiológica, ¿no? O sea, es decir, cuando tú haces una cosa durante mucho tiempo, una y otra vez, existe este tema de que hay este reforzamiento y la sinapsis y qué sé yo, ¿no? Entonces, yo lo que les explico a mis alumnos es como este camino que se camina muchas veces, al inicio es la maleza, y luego ya tiene caminito, y luego ya le pusiste pavimento, y luego le pusiste luz eléctrica, entonces este camino está caminadísimo, es decir, ya lo hiciste tantas veces que ya está súper reforzado y ya conoces la sensación del... y hasta te gustó, porque como ya se reforzó, o sea, ya lo hiciste tantas veces que cuando no lo tienes, lo buscas. Entonces, hay que identificar qué tantos adornos tiene tu camino. Ya le pusiste luz eléctrica, ya tiene pavimento, ya tiene señalización, o sea, es decir, ¿qué tanto caminaste el camino? Y entonces hay que trabajar en descaminarlo. ¿Por qué? Porque al principio te va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque ya tienes esta conexión y esta potenciales de acción que se dan al momento de no hacer. Esto ya está hecho, ¿no? En tu cerebro ya se hizo. Y entonces tú ya, para ti es habitual recibir ese rush, ese shot de cortisol, pero en demasía, ¿no? Y entonces lo necesitas. Y entonces lo vas a buscar. Aun cuando tengas el tiempo,
mañana, entonces ahorita, porque se siente, pero al final, en verdad, hace daño. O sea, altos niveles de cortisol, el cortisol es bueno, pero si lo tenemos en altos niveles, nos hace daño. Entonces es cómo identificar o detectar que lo estoy haciendo, es qué tanto me está gustando esta euforia y entonces qué tanto lo hice durante mucho tiempo y voltear a ver tu camino que ya caminaste y qué tan arreglado está, ¿no? Con esta analogía, porque entonces hay que descaminarlo, o sea, hay que forzarse a trabajarlo un poco hasta como las adicciones un poco, ¿no? O sea, es decir, quiero el café, me urge el café, pero a ver, no, entonces, ok, respiro, qué sé yo, ¿te fijas? Porque ya lo necesita tu cuerpo. O sea, ya ni siquiera es que es este hábito crónico, por eso es crónico, porque ya te hace daño. Y para romper este tipo de patrones se necesita, por ejemplo, la voluntad. O sea, entra aquí la voluntad. La voluntad y también ya cuando es un hábito crónico, sí creo necesario que es terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual. O sea, la voluntad de ir, pero ya en terapia, si esto ya es crónico, por ejemplo, sí tendría que ser un tema de empezar a establecer, por ejemplo, no solo estrategias, sino como tips para ir reemplazando. O sea, ya sería como un tema mucho más profundo que se tiene que trabajar en terapia, porque si es crónico, sí. O sea, ¿y a qué me refiero con crónico? Que ya te está afectando en otras áreas de tu vida y que entonces estás llegando mal al trabajo o ya te corrieron de 3 trabajos o ya tienes 5 relaciones amorosas fallidas o sea, ya, si esto ya está en un tema como ya que te está haciendo daño, o sea, no solo es tú puedes hacerlo, vamos amigo, no, o sea, sí tienes que ir a terapia. Ya, alguien que te guíe. Sí, que te acompañe y que te ponga como medidas y que puedas como reemplazar alguno de estos satisfactores inmediatos que tienes, ¿sabes? Porque sí se tiene que trabajar ya con un acompañamiento profesional. Entonces ya lo tienes identificado. ¿Qué otra cosa necesitamos para detectar que estamos pues eso, qué tanto te está afectando en tu vida. Y luego también te voy a decir que si nada más procrastinas en un tema en tu vida, ¿sabes? O sea, si no te está afectando, o sea, también creo que no hay que satanizar el procrastina. O sea, ok, no es saludable porque entonces pudieras estar utilizando tu tiempo de una mejor manera, ¿no? Claro. Y que tampoco pero nada, que está súper agobiada y que dices, necesito 5 minutos de ver Instagram, ¿sabes? Y eso es una buena práctica y eso no significa que estés procrastinando. Me conozco también que yo sé que con estos niveles de estrés, si yo no me doy un break, posiblemente mi rendimiento va a bajar. Sí. Y entonces, pero tiene que ver con conocerse, ¿no? O sea, yo ya sé que solo mi atención sostenida es de 45 minutos y soy súper productiva. Después de los 45 a la hora, yo ya me bajé. Bueno, pues entonces cada 45 me pongo una alarmita, voy al baño, tomo agua, me meto a Instagram, no sé qué, y vuelvo a la tarea, ¿no? Y así como ya último tip, ¿cómo nos ayudarías como a hacer, como para desarrollar esta disciplina? ¿Cómo podemos ser más disciplinados? Ponernos metas alcanzables, tiempos de entrega, identificar cuando estamos teniendo una percepción errónea de lo que se necesita hacer, porque muchas cosas, lo que les decía hace rato de identificar si la urgencia es del otro o mía, ¿no? También es identificar si esto que estoy viendo realmente es así de grandote. Y entonces es, ok, me toca hacer esto, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto es un poco como lo que decíamos con los niños, o sea, esto es lo que tengo que hacer, está aquí enfrente mío, ¿cuáles van a ser las acciones que tengo que tomar para lograrlo, ¿no? Y entonces es ponerme metas, tiempos de entrega, fechas límites, dividir las tareas o las responsabilidades, identificar cuáles son mis distractores saludables y los que no son saludables. Y al final es caminar el camino. O sea, es decir, si tú identificas que es, y la palabra que tú utilizaste es como disciplinado, o que no soy tan disciplinado, entonces, ok, ¿en qué me quiero disciplinar? Bueno, pues que me quiero levantar más temprano para hacer ejercicio y entonces hacer las cosas que me van a facilitar hacerlo. Es decir, y en una plática lo ponía de ejemplo, si yo quiero ser disciplinada en el ejercicio, porque yo sé que me hace bien, pero me da la flojera del mundo levantarme temprano para ir, entonces me voy a ganar 15 minutitos y me voy a dormir en la ropa de ejercicio y voy a poner los tenis afuera. Y entonces ya tengo 15 minutos menos que me puedo dormir, más bien 15 minutos más para dormir y me voy a levantar. ¿Por qué? Porque yo identifico la ganancia. Para mí es importante. O sea, también para ser disciplinado, ¿disciplinado en qué? Identifica tu ganancia. ¿Sabes? O sea, ¿qué me va a dar a mí esto? Y entonces
lo pones en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Oye, Fer, pues yo encantadísima de haber estado contigo. Se nos alargó este tema muchísimo. Está súper interesante. Gracias por todas las referencias que nos diste, los conceptos, los tips, las enseñanzas, de llevarlo a la vida diaria con ejemplos. La verdad es que creo que ha sido un gran tema que, aunque la palabra puede ser nueva para muchas personas, porque es una palabra que yo la verdad nunca la había escuchado, pero digo, bueno, pero esta situación siempre la hemos vivido todo el mundo. Claro, nada más no le habíamos puesto el nombre, ¿no? Exacto. Entonces, espero que sea de mucha utilidad para todas las personas que nos siguen en este canal. Por favor, danos todos tus datos por si la gente tiene dudas, te quiere contactar, quiere estar contigo para que pues, los enriquezcas más. Estamos en Instagram y en YouTube y en Facebook, todos con el mismo, es LifeTools MX. LifeTools como LIFETOOLS, LifeTools y luego MX. Y también tenemos correo en Gmail igual, lifetoolsmx@gmail.com, y ahí tenemos todas nuestras redes. De hecho, tenemos el canal de YouTube que tenemos, la verdad es que tiene casi nada de videos, pero subimos videos, mi socia y yo, para niños, sobre todo para tips para papás, en tema de manejo de emociones, sobre todo. Entonces, si quieren ver videitos, ahí tenemos en YouTube, y tips para papás y niños y chavos está en el Instagram, sobre todo, para que nos busquen ahí. Perfecto. No duden en contactar a Fer, porque es buenísima. Muchas gracias, me encantó, aparte porque sentí así como en los viejos tiempos y que platicábamos, y entonces, ¿y cómo le hacemos? Y aparte de este tema de aterrizarlo, a mí me encanta el no dejar acá toda la teoría, sino aterrizarla en cómo le hago en el día a día y con ejemplos reales. Te lo agradezco muchísimo, espero que volvamos a tener otra plática de todos los temas. Obvio. Y cualquier cosa que necesiten personas, no duden en acudir a Fer con todas estas las redes sociales que les dio y con el email. Muchas gracias a todos. Me dio un gusto estar aquí con ustedes y muchísimas gracias, Anaí. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.